El agente del ICE lo esposó con orgullo patriótico, pero 5 minutos después, fue él quien terminó con la cabeza agachada, suspendido por deshonra. Una sala blanca, helada, con el eco de pasos militares sobre baldosas brillantes, cámaras en cada esquina, banderas ondeando en la pared, recordando quién manda, y en el centro, un joven latino, de uniforme impecable, las muñecas atadas con metal frío, mientras lo miran como si no perteneciera ahí, no como un soldado, no como un héroe, sino como un sospechoso más. Detrás de él, el agente que lo esposó sonríe con suficiencia, sin saber que su propio castillo de poder está a punto de derrumbarse frente a todos. El reloj marcaba las 08:03 de la mañana, cuando lo arrastraron al centro de la sala. Base militar en San Diego, zona de ingreso restringido. El ambiente olía a desinfectante y a prejuicio. Las sillas metálicas alineadas como en una corte improvisada, mientras un puñado de oficiales observaba desde sus escritorios, entre miradas indiferentes y algunos murmullos de burla. Todo parecía una rutina más. Un latino detenido. Otro más. Vestía su uniforme de los Marines, pero la chaqueta estaba mal cerrada y sus botas sin limpiar. No por descuido, sino porque no le dieron tiempo. Lo sacaron de su alojamiento sin explicación, sin permitirle hablar, sin darle siquiera un vaso de agua. Su nombre era Elías Mendoza. Tenía 27 años, hijo de inmigrantes mexicanos, nacido en Texas, pero con acento suave heredado de su madre. Llevaba 5 años sirviendo al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Había estado en Afganistán, en Siria, y había recibido 2 medallas por valentía. Pero nada de eso importó esa mañana. Identificación falsa y sospecha de documentos migratorios irregulares, dijo el oficial con tono mecánico, como si lo repitiera por 10ª vez en el día. Elías no entendía. Todo estaba en regla, pero al parecer, a alguien le bastó su apellido y su piel para activar la maquinaria. Frente a él, el agente del ICE, con rostro cuadrado y mirada gélida, sostenía un expediente vacío en sus manos. Era el típico rostro del sistema. Seguro de sí mismo, sin necesidad de pruebas. Había decidido desde el primer segundo que Elías era culpable. Y como tantos otros, no esperaba resistencia. Elías miraba alrededor, buscando a alguien que lo reconociera, que dijera algo, que recordara que solo semanas antes había recibido una ovación en esa misma base por una operación exitosa. Pero el silencio fue más ruidoso que cualquier ovación. Una lágrima contenida brillaba en su ojo derecho. No era por miedo, era por impotencia, porque sentía que en ese instante el país que había jurado proteger lo estaba empujando a una jaula sin juicio, sin razón y sin memoria. ¿Sabe qué es lo irónico?, dijo el agente mientras se acercaba al podio improvisado. Que ustedes vienen a este país para aprovecharse y terminan queriendo darnos lecciones de patriotismo. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Elías seguía en silencio. Tenía la boca seca y las muñecas marcadas por las esposas. El uniforme, que debería haber sido un símbolo de respeto, se convertía ahora en una burla grotesca ante las miradas acusadoras. La sala estaba llena de uniformados, pero solo uno hablaba. El agente del ICE, apellido Richardson, tenía fama de inflexible. Algunos decían que era un purista. Otros, más sinceros, lo llamaban por lo que era, un cazador de acentos. Su especialidad no era detener criminales, sino detectar irregularidades en los rostros equivocados. Este sujeto, dijo señalando a Elías como si fuera un objeto, fue encontrado en instalaciones militares con identificación sospechosa. El pasaporte tiene inconsistencias. El número de seguro social no coincide con su historial. Y lo más preocupante, no figura como ciudadano naturalizado en los registros. Un murmullo recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada, otros levantaron la ceja con escepticismo, pero nadie habló, porque Richardson tenía poder, y porque nadie quería ser el próximo en la mira. ¿Tiene algo que decir?, preguntó con una sonrisa torcida. No era una pregunta, era una provocación. Esperaba un silencio sumiso, una aceptación de culpa, o incluso una súplica. Pero Elías, aunque temblaba por dentro, no agachó la cabeza. En un rincón de la sala, una oficial joven, teniente Ramos, miraba con el ceño fruncido. Lo conocía.
Había entrenado con él. Recordaba perfectamente su ceremonia de ascenso. Pero ahora, su voz era un susurro frente a la arrogancia que se imponía. Richardson continuó, levantando el expediente como si pesara toneladas de pruebas. Pero en realidad, estaba vacío. Solo un par de hojas impresas con errores y supuestos reportes de migración. Nosotros protegemos este país de infiltrados, de amenazas internas, de quienes usan el uniforme como disfraz, y hoy lo desenmascaramos ante ustedes. El tono era de victoria, de sentencia ya dictada. Elías apenas podía respirar, pero su mente empezaba a organizar algo distinto, una respuesta, un giro, porque algo en ese expediente no cuadraba. El silencio era espeso, casi físico. Los segundos caían como piedras. Y entonces, sin pedir permiso, Elías dio un paso al frente. Las esposas tintinearon como campanas de alerta. Todos lo miraron. ¿Puedo hacerle una pregunta, agente Richardson?, dijo con voz firme, sin gritar, pero con una seguridad que desentonaba con su aparente posición de acusado. El agente lo observó con condescendencia, levantando una ceja. «Esto no es un debate, soldado». «Entonces escúcheme como ciudadano», replicó Elías, y esa palabra, ciudadano, retumbó con una fuerza especial. Richardson se tensó. No estaba acostumbrado a que alguien esposado le hablara así, mucho menos alguien a quien ya había condenado con la mirada. «Usted dice que mi número de seguro social no coincide», continuó Elías. «Revisó si hay duplicados en el sistema militar. ¿Verificó el cruce de datos con el Departamento de Defensa?» La sala se quedó inmóvil. Richardson bajó la vista por un instante al expediente. No respondió. «¿Y mi pasaporte?», prosiguió Elías. «Revisó la fecha de emisión, porque si lo hubiera hecho, sabría que lo renové hace 3 meses, justo antes de ser enviado a Irak». Una oficial al fondo asintió sin querer. Los detalles encajaban, pero nadie decía nada. «Y sobre mi ciudadanía», Elías hizo una pausa. Respiró hondo. «Nací en El Paso, Texas. Hospital General 1998. Mi acta de nacimiento fue validada en mi proceso de ingreso al Cuerpo de Marines. Y mi padre, que trabajó limpiando oficinas del mismo ICE donde usted se formó, lo sabe muy bien». Las últimas palabras fueron como un dardo envenenado. Richardson lo miró fijo, sin saber si contestar o ignorarlo. Elías giró hacia los presentes. «¿Cuántos más serán arrastrados como yo, solo por cómo se ven? ¿Cuántos más serán humillados aunque sirvan con honor?». La sala ya no era indiferente. Había una fisura en el ambiente, una grieta que comenzaba a expandirse. Elías dio un último paso. Estaba aún esposado, pero en ese momento parecía libre. «Si ustedes, que dicen defender la justicia, no revisan 2 veces antes de juzgar a uno de los suyos, entonces la verdadera amenaza no soy yo». Y con esa frase, el turno de la gente terminó. Ya no era el interrogador. Ahora estaba bajo la lupa. Elías sabía que no podía detenerse, no mientras el silencio estuviera de su lado. Aún esposado, pidió hablar con la oficial de registros de la base. Un gesto que, en otro contexto, habría parecido ridículo, pero ahora era urgente. La teniente Ramos se adelantó con cautela. Miró al comandante de sala, quien asintió en silencio. En pocos minutos, accedió a la base de datos interna. Todos esperaban el resultado como si fuera un veredicto. Primer dato: el número de seguro social. El informe de Richardson afirmaba que no existía coincidencia en los archivos nacionales. Pero Ramos encontró otra cosa. Había 2 entradas duplicadas. Una registrada correctamente como Elías Mendoza, soldado activo, y otra como Elías Méndez, con una sola letra cambiada. Una simple falla de transcripción en un informe de reclutamiento de hacía 4 años. Segundo dato: el pasaporte. Richardson alegaba que había sido posiblemente adquirido de manera fraudulenta, pero al verificar el código MRZ, la serie de dígitos al pie del documento, se demostró que era un pasaporte expedido por el Departamento de Estado, sin ninguna alerta de seguridad. Su renovación reciente estaba registrada en el sistema consular. Tercer punto: la supuesta falta de naturalización. Ramos revisó el sistema de defensa, DEERS, y encontró el documento escaneado que certificaba el nacimiento de Elías en Texas. Había sido ingresado en su expediente militar desde el primer día. No solo era ciudadano, era nativo. Nunca había necesitado naturalización. Cada descubrimiento era un golpe,
Una grieta más en la imagen de autoridad de Richardson. Las pruebas eran simples, verificables, y estaban siempre ahí. Solo había que querer verlas. Elías miró a todos con voz más serena. Si un error de tipeo, una revisión a medias y una cara como la mía bastan para esposar a un marino, ¿cuántos más están siendo encerrados por el mismo descuido? El comandante de sala apretó los labios. Sabía que la pregunta no era solo retórica. Era un espejo que reflejaba un sistema oxidado. ¿Y sabe qué es lo más grave?, añadió Elías. Que mi caso no es especial. Solo soy uno que tuvo la suerte de hablar en voz alta. Pero allá afuera, hay miles sin uniforme, sin micrófono, sin nadie que los escuche. El expediente de Richardson, que antes era un arma, ahora parecía una hoja en blanco. Y por primera vez, el agente no tenía nada que decir. ¿Puedo solicitar que se reproduzca una grabación?, preguntó Elías con tono calmo, pero con la firmeza de quien sabe lo que está a punto de cambiar todo. Richardson frunció el ceño. ¿Qué grabación? Elías giró hacia la teniente Ramos. Mi alojamiento tiene una cámara asignada por protocolo de seguridad, como todo espacio militar. Ayer por la noche, el agente Richardson ingresó sin orden judicial, revisó mis documentos personales y realizó una llamada donde, palabras textuales, dijo: «Este moreno ya tiene pinta de colado. Algo debe tener mal». La sala enmudeció. La teniente dudó. Nadie quería ser el primero en confirmar una denuncia tan directa, pero su deber era claro. Se retiró por unos minutos y regresó con una laptop militar. Insertó una unidad cifrada. Reprodujo el video. En pantalla, un cuarto pequeño, ordenado, con una bandera doblada sobre el escritorio. Se ve a Richardson entrando sin tocar, revolviendo cajones. Luego, se escucha claramente su voz. ¿Nombre? ¿Elías Mendoza? Sí. Otro que se cree americano porque se puso un uniforme. Voy a revisar hasta encontrarle algo. Los rostros en la sala cambiaron. Ya no había duda. No era un error. Era persecución. Richardson se levantó abruptamente. Ese video fue obtenido sin contexto, pero el comandante ya había extendido la mano. Entréguele su placa, ahora. No puede hacer eso. Aún no hay fallo formal. Esto no es un juicio, replicó el comandante. Es una base militar. Y aquí no toleramos agentes que manipulan evidencia ni que prejuzgan a quienes juran proteger esta nación. El agente dudó. Por primera vez, su poder le temblaba en las manos. Lentamente, sacó su placa y la dejó sobre la mesa. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Nadie aplaudió, nadie habló, porque lo que acababan de ver no era solo una infracción, era una humillación institucional. Elías no sonrió, no levantó la voz, solo respiró hondo, porque sabía que el verdadero combate recién comenzaba. La sala quedó inmóvil por varios segundos. El agente Richardson, ahora sin placa, parecía encogerse sobre sí mismo, pero Elías no buscaba venganza. No había ira en su rostro, solo una tristeza profunda, la de quien descubre que su país puede ser hogar y prisión al mismo tiempo. Se giró hacia todos los presentes. Su voz, suave pero firme, volvió a llenar el espacio. Yo me alisté con 19 años. Juré defender esta tierra no por un papel, sino por lo que representa. Libertad, justicia, oportunidad. Me lancé a la guerra sin preguntar por pasaportes. Dormí sobre tierra caliente, con compañeros blancos, negros, asiáticos. Ninguno pidió ver mi partida de nacimiento cuando las balas volaban sobre nuestras cabezas. Su mirada se detuvo en la bandera colgada en la pared. Pero hoy descubrí que hay otra guerra, una silenciosa, aquí mismo, donde el uniforme no te protege si tu piel no convence, donde basta una duda para que te borren, para que te arrastren, para que te llamen ilegal, aunque tu sangre haya manchado esta tierra por defenderla. Alguien en la sala bajó la cabeza, otro limpió una lágrima. Nadie se atrevía a interrumpirlo. El problema no es un agente. Es el sistema que le enseñó que tiene derecho a sospechar de mí sin pruebas. El manual que lo entrenó para ver enemigos donde solo hay rostros distintos. La base de datos que se actualiza más rápido para fichar que para verificar. Hizo una pausa. Luego levantó las muñecas esposadas. ¿Cuántos más como yo están en silencio ahora mismo? ¿Cuántos llevan años sirviendo, construyendo, trabajando, mientras son vigilados como si fueran intrusos en su propia casa?
La teniente Ramos lo miraba con los ojos rojos. El comandante tenía los brazos cruzados, pero su mandíbula estaba tensa. Las palabras de Elías estaban calando profundo, no solo por su verdad, sino porque eran irrebatibles. Si alguien como yo, hijo de limpiadores, sin apellido anglosajón, sin padrinos políticos, pudo demostrar que todo esto era una farsa, ¿cuántos más podrían hacerlo si tan solo los escucharan? El silencio ya no era de duda, era de vergüenza, porque todos sabían que él tenía razón. Las esposas fueron retiradas sin ceremonia. El sonido del metal cayendo al suelo fue más simbólico que cualquier discurso. Elías bajó los brazos lentamente. No dijo gracias, no pidió disculpas, no tenía por qué. La sala comenzó a vaciarse en silencio. Nadie quería cruzar miradas. Algunos lo veían como un sobreviviente, otros como un espejo que no querían enfrentar. Pero él no buscaba aplausos, buscaba respeto. Y ahora sabía que, en este país, incluso eso hay que conquistarlo 2 veces si tu rostro no encaja en el molde. Al salir del edificio, la luz de la mañana lo cegó por un segundo. En la entrada lo esperaba una figura pequeña, nerviosa. Su madre. No llevaba maquillaje, ni peinado, ni banderas. Solo tenía en las manos una carpeta con documentos que había llevado inútilmente durante 3 horas. Cuando lo vio libre, soltó la carpeta al suelo y corrió hacia él. El abrazo fue largo, tembloroso. No dijeron palabras, no hacía falta. Un grupo de soldados jóvenes se detuvo a unos metros. Algunos bajaron la cabeza. Uno se cuadró en señal de respeto. Elías no lloró, pero algo en sus ojos se rompió, porque entendió que su lucha no era solo suya. Era de todos los que habían sido arrestados sin causa, mirados con desconfianza, llamados otros dentro del mismo uniforme. Antes de subir al auto con su madre, dio media vuelta, miró la entrada de la base y murmuró: si esta historia puede evitar que otro sea humillado como yo, ya valió la pena. El video de la audiencia, grabado por una cámara de seguridad y filtrado por un testigo, circuló por redes sociales durante semanas. Se convirtió en símbolo, no solo de racismo institucional, sino de resistencia digna. Y mientras Richardson enfrentaba una investigación interna por abuso de autoridad, Elías fue condecorado por su valentía, no en combate, sino en el campo más hostil de todos, el de las ideas. Si esta historia te tocó, compártela, porque hay voces que aún siguen esposadas por el silencio.